12:28. Hace unos días nos sorprendió y lamentamos muchísimo la noticia de que aproximadamente 1.000 bebés prematuros habían fallecido por falta de incubadoras en nuestro país. Lo cierto es que el tema es mucho más grande que eso y no solamente tiene que ver con el tema de implementación en los hospitales, que es algo que no lo podemos negar, porque no todos los hospitales a nivel nacional están bien implementados. Pero también hay una responsabilidad de parte de la madre gestante y cómo tiene que llevarse a cabo este control médico tan importante para que los niños nazcan de manera saludable. Esta tarde me acompaña Karina Hernández Córdoba, ella es pediatra neonatólogo del Instituto de Salud del Niño San Borja. Doctora, buenas tardes, gracias por estar en TV Perú. Además, hablando de un tema tan importante, ¿no? Cuando una mujer se embaraza, nos enteramos de que vamos a ser madres, es una noticia maravillosa que alegra a toda la familia, pero a veces no tenemos muy en cuenta el procedimiento que tenemos que seguir, cómo tenemos que alimentarnos justamente para que nuestro niño no nazca de manera prematura. Primero, los embarazos deberían ser idealmente planificados. Deberíamos tener en cuenta que si una mujer o una pareja quiere tener un bebé, debería planificarlo. Tener los cuidados para eso, desde 3 meses antes de que uno salga embarazada, debería tomar lo que viene a ser sus suplementos vitamínicos, su hierro, su ácido fólico, el zinc, cuidar su nutrición, ver si tiene anemia, porque tanto la desnutrición materna como la anemia son causas de problemas con los bebés, como también viene a ser la prematuridad que se estaba comentando. Muchas mamás hacen dieta durante el embarazo, ¿no? Dicen, no quiero comer esto, ni esto tampoco, ni esto, porque voy a subir demasiado de peso. ¿Cuál es el porcentaje saludable que una madre va a subir necesariamente esos kilos por la propia salud del bebé, por el peso de la placenta y el peso del feto también? Es en un promedio de 8 a 10 kilos que una mujer, su peso base hasta culminar su gestación es lo que gana. ¿Cuáles son los condicionamientos o las razones para que un bebé nazca de manera prematura? Existen muchas causas de prematuridad. La tercera parte, como dicen, es idiopática, no se conocen las causas. La otra, tercera parte, viene a ser por lo que viene a ser condiciones maternas, como viene a ser la preeclampsia, por ejemplo, cuando se sube la presión durante la gestación. Y, por ejemplo, también malformaciones congénitas del bebé. También los niños con malformaciones congénitas tienden a ser prematuros. Tenemos otros problemas también de infecciones. El problema realmente de los países latinoamericanos todavía es muy importante el componente de infección materna, infección urinaria, lo que decimos infección de la placenta, como la que se llama corionitis. Tenemos también, y otra tercera parte se debe por también el embarazo adolescente. Que es un tema bastante delicado porque tiene que ver con la planificación y, por supuesto, las clases o el acompañamiento que exista para estas jóvenes en cuanto a educación sexual se refiere. También hay otro factor, me imagino que es cuando de pronto se te rompe la placenta, claro, ¿no? O hay un tema de estrés en la madre y se produce un parto antes de tiempo. ¿Cuándo se considera que un niño es prematuro? ¿Cuando nace? Antes de las 37 semanas. Antes de las 37 semanas. Y prematuros extremos son los menores de 28 semanas. Usualmente la OMS considera viable un recién nacido a partir de las 22 semanas, obviamente que su mortalidad es mucho más alta de un prematuro extremo, y hasta las 37 semanas, 36 semanas, 6 días, es prematuro. ¿Y cuáles son las características de un bebé prematuro? Es decir, ¿qué complejidades puede tener más adelante? El bebé prematuro es un bebé que obviamente todavía no ha terminado de formarse. Entonces le falta todavía madurar su sistema respiratorio. Dependiendo del grado de prematuridad, puede ser que tenga dificultad de respirar al nacer o incluso que necesite un apoyo de una máquina para poder respirar, usar surfactante. Lo otro, también tiene problemas neurológicos. Mientras más prematuro es, mayor riesgo de sangrado en la cabecita puede tener. Generalmente los prematuros menores de 34 semanas son los que van a tener más riesgo de sangrado en la cabecita. Lo otro es problemas también de neurodesarrollo, no solamente por el sangrado, sino por el ambiente. Son niños que requieren tener un ambiente con menos luz, con menos ruido, evitar el dolor. Son niños que generalmente mientras más chiquitos son, tienen más manipulaciones debido a que estar vigilando de que tengan una adecuada nutrición. Por ejemplo, ellos no pueden alimentarse. Un bebito de 30 semanas, 28 semanas o menos, no puede alimentarse, no puede succionar, no puede lactar de su madre. Entonces ahí
comenzamos con lo que es la nutrición parenteral hasta que poco a poco pueda comenzar a tolerar la vía oral, porque no es como un bebito que nace a término y lo pones al pecho y lacta a libre demanda, no, poco a poco se va avanzando en la nutrición para que ellos puedan tolerar y no tener los riesgos de otras enfermedades, como lo que llamamos enterocolititis necrotizante. ¿Cómo es ese proceso de alimentación? Porque la mamá tiene leche o no tiene leche. La mamá obviamente va a producir leche, pero lo que se hace es extracción en los lugares y algunos hospitales tienen banco de leche humana, como es la Maternidad de Lima tiene su banco de leche humana, entonces ellos también lo que hacen es conseguir personas, madres donantes, y esa leche que obtienen la tamizan, descartan enfermedades y lo guardan y le proporcionan a los bebés prematuros que necesitan. Y obviamente primero la leche de las mamás de los propios bebitos. La posibilidad de que un bebé prematuro sobreviva depende de, digamos, los kilos con los cuales nace. Depende de la edad gestacional, depende de muchos factores, también de la condición como nació el bebé. Es muy diferente un bebé prematuro que nace en su casa, sin atención adecuada, sin un parto séptico, o incluso de una madre con coriamnionitis que el bebito ya nace infectado. El riesgo de fallecer es mucho más alto que de un bebé prematuro, de una madre controlada, que nació en una institución obviamente especializada, en donde pudo tener una atención al nacer adecuada, porque también la atención del recién nacido es muy importante, cómo recibe esa atención para lograr después una sobrevida efectiva. Y lo que no terminamos de conversar es sobre los problemas también posteriores de los bebitos prematuros. No es que nacen y fallecen ahí mismo, son bebitos que tienen estancias, dependiendo de la edad que nació y el peso que nació, pueden estar 2 meses, 3 meses hospitalizados. Durante todo ese tiempo pueden tener problemas respiratorios, problemas de infecciones, problemas del ojito. Una causa importante en la población infantil de ceguera es la retinopatía del prematuro. Existen múltiples factores alrededor. Y son muchos problemas que hay que abordar y atacar, y lo cual requieren un cuidado bastante especializado. Y en cuanto al desarrollo del sistema neurológico, usted me comentaba en la pausa que, digamos, esta parte de las criaturas se desarrolla hasta que tiene 3 años, o sea, cuando ya está completamente fuera, es casi un niño, o es un niño. Claro, es para que se termine de madurar el sistema nervioso central. Es hasta los 3 años. Y de allí también la importancia de la nutrición, tanto de la mamá como del bebé, cuando exacto. ya empieza a recibir los alimentos. Exacto, por eso es que le comentaba que cuando un bebé nace, obviamente la cantidad de leche que va a recibir es poquita. Claro. Y va a ir avanzando el tiempo y lo va a ir incrementando. Entonces, no podemos dejarlo pues sin proteínas, sin lípidos, sin vitaminas, porque si no se desnutre y empeora su condición. Entonces le colocamos nutrición parenteral y poco a poco va progresando la vía oral hasta que pueda tomar. Obviamente se dan los prematuros más extremos, porque en los prematuros tardíos ellos generalmente simplemente con la leche materna pueden lograr esa ganancia de peso. ¿Nutrición parenteral se refiere a? La nutrición parenteral viene a ser una sustancia que se elabora donde viene proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, para que uno pueda comenzar a ganar peso. Un bebé prematuro tiene que ir ganando peso, aproximadamente esperamos que gane alrededor de 20 a 30 gramos por día. La primera semana bajan de peso, pero después van ganando de peso, y obviamente mientras que un bebito va creciendo, va disminuyendo sus requerimientos de oxígeno, porque son bebitos que a veces requieren un ventilador, un CPAP, oxígeno, y entonces tienen que ir ganando peso para mejorar eso. Tienen también problemas con una enfermedad que le llamamos displasia broncopulmonar, que tanto la nutrición como una adecuada entrega de oxígeno va a permitir que esto vaya resolviéndose poco a poco, porque tenemos que ver que también son múltiples intervenciones, es dar una atención adecuada y oportuna. Decía que cuando un niño prematuro nace, baja de peso, pero eso sucede con todos los niños que nacen, ¿verdad? Sí. Un niño nace y baja entre 100 y 200 gramos, ¿es lo normal? Un niño a término baja alrededor de un 10% la primera semana de vida, un pretérmino de 10 a 15% las 2 primeras semanas de vida. Eso es lo normal, es lo digamos, usual. Es lo usual. Y luego ya empieza a ganar peso con facilidad. Entonces, claro, yo soy mamá, estoy embarazada y no quiero que mi hijo nazca prematuro. Digamos, ¿cuál es el ABC para las mamás? Bueno, sus controles prenatales. Nosotros en el instituto tenemos muchas mamás que vienen con bebés con malformaciones congénitas y prematuros, a veces sin ningún control prenatal, y recién cuando nace se dan cuenta que tiene un problema. Claro, control prenatal es ir al ginecólogo, hacerse la ecografía, cada 2, 3 meses. Bueno, generalmente se dice que una gestante debe tener entre 6 a 8 controles prenatales para decir que ha sido controlada. Lo otro, que la ecografía
La ecografía son generalmente dos las que por lo menos se requieren, que una es la para descartar lo que viene a ser cromosomopatías, como síndrome de Down, alrededor de las 11 a 13 semanas de gestación. Como genética, ¿no? Ajá, es genética, y la otra es la morfológica después de las 20 semanas para ver que no tenga ningún problema de fisura palatina u otro tipo de malformaciones, más que todo estructurales. Pero no es solamente la ecografía, sino que hay que ver que la mamá tenga buena presión arterial, que la mamá, como tú me comentaste, no se esté excediendo de peso o le falte peso. Lo otro, de que tenga una adecuada nutrición, que tenga sus vitaminas, que no tenga infección urinaria. O sea, no es todo tecnología. La tecnología es importante, pero también es importante esos pequeños signos de alarma que nos pueden dar para que ya en un lugar, ya sea en una posta, en un centro de salud, si ven que hay un factor de riesgo, la deriven a un lugar más especializado y puedan darle la atención adecuada y el seguimiento adecuado a esa gestante para que ese bebé nazca en las mejores condiciones. ¿Es necesario consumir suplementos vitamínicos durante el embarazo? Sí. Sí. Que tiene que ver con el hierro. El ácido fólico, por ejemplo. Los problemas de lo que es espina bífida, mielomeningocele, se previene con ácido fólico. En otros países, como por ejemplo en Chile, ya el ácido fólico está dentro del pan. Así que toda su población está con un adecuado aporte de ácido fólico. Ahora, algunas mamás dicen, el doctor me ha recomendado ácido fólico, pero de pronto me está provocando estreñimiento y ya no lo quieren tomar. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, generalmente el más es el hierro que les produce el estreñimiento, pero existen diferentes productos, diferentes presentaciones, y ya cuando conversando con su ginecólogo pueden ir buscando la mejor opción. Ahora, usted me decía algo, ni que le falte peso a la mamá, ni que le sobre peso a la mamá, ¿no? No irnos a los extremos. Entonces, hablábamos de 8 o 10 kilos en promedio es lo que debe subir una mamá durante todo el embarazo. Exacto. Pero me parece que en los últimos 3 meses es donde una mamá gana más peso porque el bebé además gana más peso también. Exacto, y por eso es que en esa etapa los controles son más frecuentes. ¿Qué pasa con el estrés, doctora? A veces muchas mamás, por ejemplo, en el caso de madres adolescentes, no tienen, digamos, la evolución emocional para afrontar un tema tan importante como un embarazo, o una mamá que no necesariamente sea una mamá adolescente, sino que esté pasando por problemas personales y que le impidan tener un embarazo tranquilo. Bueno, es importante que tenga un soporte familiar y un soporte social a gestantes. Sí, es muy importante para poder llevar una adecuada gestación, pero como le comentaba, en la parte de adolescentes no es tanto la parte del estrés, más que todo es la parte de la nutrición, la parte que las adolescentes no van a sus controles prenatales porque le ocultaron a los papás que están gestando, porque no se están alimentando adecuadamente, o porque no están tomando sus vitaminas. Eso es realmente todo lo que viene a ser la prematuridad es algo multifactorial. Ahora, ¿qué sucede ya cuando el niño, bueno, no lo pudimos evitar y nace de manera prematura? Y allí va la información que hemos recogido en los últimos días, ¿no? Que se llegan a ciertos establecimientos de salud y que no se cuentan con las incubadoras o con los insumos necesarios para atender a estas criaturas, y lamentablemente han fallecido alrededor de 1.000 o más de 1.000 bebés. Con respecto a lo que viene a ser mortalidad neonatal, la mortalidad neonatal más o menos en nuestra región va alrededor de 10 por 1.000 nacidos vivos. Nosotros a lo que va del año vamos entre 7.2 por 1.000 nacidos vivos. La mortalidad siempre ha ido descendiendo poco a poco, incluso la mortalidad neonatal es uno de los principales componentes de la mortalidad infantil, que son de los menores de 5 años. Es cierto, para brindar una adecuada atención y disminuir la mortalidad está lo que viene a ser un equipamiento adecuado, pero aparte del equipamiento adecuado está contar con el personal adecuado, con el presupuesto adecuado, es totalmente, y también contar con gente padres que sean comprometidos, que quieran a sus bebés, que apoyen a sus bebés, que estén con sus bebés, que eviten los problemas. Porque suceden, le cuento la experiencia, una vez llegaron unos papás que vinieron con carta del fiscal de provincia para que se atienda al bebé porque tenía que operarse. Pero los papás vinieron obligados. Y al final, cuando se quería operar, tuvimos que también otra vez llamar al fiscal de familia para poder que nos permita operar ese bebé porque los papás se negaban en operarlo. Entonces son muchos factores para que sea una atención oportuna, porque a veces los papás llegan cuando ya están en expulsivo o ya están también ya con complicaciones, o el bebé ya nació con el bebé en brazos. También es responsabilidad de la población
que tenga un embarazo adecuado y que también tenga sus controles adecuados y que acuda a sus centros de salud. Bien, doctora, muchas gracias. Ha sido Karina Hernández Córdoba, pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Hemos escuchado entonces las recomendaciones, lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que la mejor clínica, el mejor doctor para un bebito, para una criatura que está en el vientre de la mamá, es justamente la mamá. La mamá es la que tiene que alimentarse muy bien, la mamá es la que tiene que ir a los controles, la mamá es la que tiene que tomar las vitaminas y por supuesto contar con este soporte familiar que es muy importante para llevar a cabo un embarazo exitoso y un embarazo feliz.